David Arias Negrete cursó estudios en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el Programa para la Profesionalización de la Actividad Editorial de la UNAM. Ha publicado libros de novela, cuento, poesía, oficios del libro y fanzines con editoriales independientes mexicanas y latinoamericanas. Ha facilitado talleres de lectura creativa, escritura de fanzines y herramientas para la autopublicación. Como editor, actualmente trabaja en el taller de ediciones autogestivas Stultifera Navis, TEA, donde ha impulsado la publicación de escritores jóvenes de Morelos y otras ciudades del país, priorizando ediciones económicas que sean accesibles al lector de a pie. Una de sus apuestas como escritor y editor es trabajar con la escritura y la poesía como una herramienta para propiciar espacios de paz, diálogo y escucha en las comunidades y territorios que habitamos, así como acercar los oficios y los saberes de la publicación independiente a personas y contextos marginales que difícilmente tienen acceso a los medios de publicación. Bueno, también gracias por la invitación una vez más, profe. Sí, hace como 3 años que nos conocimos de esta manera, interactuando en el canal, en la charla. Y bueno, yo soy David Arias Negrete, soy oriundo de Cuautla, Morelos. Estamos ahorita enlazados desde aquí, desde Cuautla, y estoy en el taller donde trabajo, ¿no? Donde paso gran parte de la jornada de los días. A lo que me dedico es a ser escritor, editor y productor de libro. Mi trabajo se trata de eh, hacer libros, publicarlos, imprimirlos y distribuirlos, venderlos, generar una comunidad alrededor de la publicación, del trabajo escrito y así como del trabajo gráfico. Llevo dedicándome a esto pues ya cerca de, yo creo que ya más de 10 años, sí, como 12 años tal vez. Poco a poco me he ido volviendo más veterano en estos oficios y pues viendo siempre cómo sacar adelante, ¿no? La labor sin sufrir tanto en el camino, sin hundirse, ¿no? Sin que se hunda la nave. El nombre del proyecto en el que soy prioritariamente editor es Taller de Ediciones Autogestivas Stultifera Navis. Lo que significa Stultifera Navis es una posible traducción, es como la nave de los locos, la nave de la estulticia. Y ese nombre un poco también tiene que ver con jugar con esta idea de que dedicarse a este oficio en esta época, en esta sociedad, pues un poco a veces es de estar en el naufragio, ¿no? Quien se dedica a escribir poesía, quien se dedica a escribir libros, quien se dedica de tiempo completo a esto, tiene que estar un poquito loco, ¿no? Y más si te quieres dedicar a vivir de eso, pues eh, constantemente escuchamos de la gente como que eso no te deja dinero, eso no sirve para subsistir, eso es un hobby. Y ciertamente uno pasa por épocas en la vida, en el oficio, en el que pues, chocas con la pared, con la realidad. Y un poco el nombre de Stultifera Navis o la nave de los locos es eso, ¿no? Como vamos todo el tiempo en esta nave y que esta nave no se hunda y la idea de fondo es, pues para que no se hunda, pues hay que echarnos la mano entre todos, ¿no? Para mí eso representa un poco la idea del barco de los locos y en uno de los primeros libros que se editó en este proyecto utilizábamos una imagen que es un grabadito de Durero, creo, que es justamente el emblema de la Stultifera Navis, y es un barco lleno de locos, ¿no? Un barco errante lleno de locos que lo están tripulando y lo están llevando o sea, hacia el horizonte. Y pues se me hace una metáfora bonita, ¿no? Para hablar de lo que ahorita estamos hablando o lo que vamos a hablar en este episodio, que es un libro sobre el oficio y sobrevivir en el oficio y pues depurarse también, ¿no? En nuestras labores. Pues el proyecto en el que yo edito justamente
fue un proyecto pandémico, ¿no? Fue de esa época. Muchas cosas estaban colapsando, creo a todos nos pasó, que pues la pandemia vino a darle un giro de tuerca a nuestras vidas, a veces de manera catastrófica, o a veces en el plano existencial, pues nos cuestionó, nos hizo que nos cuestionáramos, ¿no? Y bueno, en mi caso no fue la excepción. Pues yo estaba eh, sin, sin mucho varo, ¿no? O sea, me quedé como sin chamba, justamente sin poder salir, ¿no? Uno no se podía mover, todo estaba cerrado. Leía en los foros, en los blogs, en internet, como todo lo que estaba pasando con la cadena de libro. Y pues también hablaban del colapso de las librerías, ¿no? Del boom, del el crecimiento que ya se venía teniendo con el tema de la venta en internet del libro, pero como en ese momento el libro electrónico y el libro, envío de libros se volvió como lo que hizo subsistir a las editoriales. Pero en mi caso, pues yo estaba como más bien eh, teniendo que resolver lo que iba a pasar, ¿no? Yo ya tenía los planes de iniciar este proyecto y inició. Estamos hablando del 2020, pero los estragos todavía de la pandemia se sintieron como hasta el 2022, ¿no? Ya en el 2023 empezó a sentirse un poquito más de posibilidades de la normalidad, lo que eso significa, ¿no? Entre comillas. Si ha habido alguna diferencia o no, pues siendo muy concreto, una respuesta que yo daría es el hecho de justamente haber pasado en esa transición de cómo uno no podía tener espacios o eventos o enlaces, contactos, etcétera. Y ahorita estamos hablando a 3 años de diferencia, 2, 3 años después, ya hay más lugares en donde puedes hacer contactos, puedes hacer difusión de eventos, puedes tener eventos, puedes promocionar tu trabajo, ¿no? Hablando como que en el aspecto más económico del asunto, creo que ha cambiado un poco y yo así lo posiciono como algo que cambió positivamente, ¿no? Y por el otro lado, pues creo que la gente pues procesó la situación como a su manera. También depende mucho del contexto y del horizonte político que cada quien puede o ha elegido ir tejiendo, construyendo. Pero en el taller de la Fructífera Navis, desde siempre tuvimos la perspectiva de que si no partíamos del apoyo mutuo, si no partíamos del acompañamiento en nuestra comunidad, nuestra colectividad, sí nos íbamos a hundir, ¿no? Entonces, pues eso es algo que también yo diría que que al menos para mí sí hizo como un chip importante, una perspectiva importante, la necesidad de apoyarnos, ¿no? De tejer redes. Ahora para mí el tema de la red colectiva es algo muy, muy importante que permite la subsistencia de nuestros trabajos, pero también de nuestras amistades, de nuestra humanidad más allá de la geografía y del territorio, ¿no? Que existan redes que a lo mejor antes no existían. El trabajo que hacemos ahora perdura también por eso, ¿no? Y ahora más bien, un cambio positivo para mí es eso, seguir trabajando en la necesidad de tener redes, amistades afines, reciprocidad y el cultivo de la amistad más allá de lo que hacemos o lo que no hacemos, como en el tema del trabajo, que haya reciprocidad y que eso nos permita subsistir, ¿no? Se dirá como dos cosas que yo digo como concretas, ¿no? Y bueno, y pongo así como el ejemplo de que este libro del que vamos a hablar
viene de una historia desde este entonces de la pandemia, ¿no? Porque con quien editamos el libro, pues es un compañero con el que empezamos a trabajar desde la época pandémica, ¿no? Que de hecho está por aquí presente, Oscar. Ajá, Oscar por aquí anda presente, ¿no? Entonces él es como un ejemplo de ese horizonte de redes que se han ido tejiendo desde tiempos de la pandemia y que hasta la fecha sigue existiendo, seguimos colaborando, seguimos proyectando nuestros haceres, ¿no? Puedo, hay un texto inicial del libro que justamente es del origen de esta publicación, donde pues creo que muy concretamente señalo, ¿no? Señalo de qué se trata, de dónde viene, y pues puedo darle lectura, es una paginita, y ahorita lo retomamos. ¿Te parece bien? Ya dijiste el título del libro, El ritmo de la lentitud, divagaciones en torno a la creación libre de libros y fanzines. Este texto es introductorio y dice, del origen de esta publicación. Durante los meses de septiembre-octubre del año 2023, con amigos y cercanos colaboradores del taller editorial autogestivo Stultifera Navis, quisimos propiciar un espacio de encuentro donde poder compartir, ampliar, poner a dialogar y devolver a la comunidad nuestros saberes como artesanos de la gráfica, la encuadernación, la autopublicación y muchas otras posibilidades que atraviesan el oficio del libro, el fanzine y el contar historias. En los últimos días de octubre fue mi turno de compartir un taller de herramientas para autopublicar. El taller fue una jornada extensa, conformado por un módulo centrado en revisar mi propia experiencia en el ejercicio de la autopublicación. Otro módulo enfocado en el acercamiento a otras experiencias y publicaciones autogestivas de compañeros autores y editores de latitudes muy diversas. Y por supuesto, el grueso del taller consistía en aprender y realizar el ejercicio práctico de un libro de bolsillo. Durante el taller tuve la cautela de grabar el audio de todo lo que se expuso. La grabación estuvo guardada los meses posteriores y la dejé un poco en la oscuridad de los archivos que uno no vuelve a revisitar. Fue hasta febrero de este año 2024, ahorita hago una acotación ahí, en un viaje a Zacatecas a una jornada de editoriales independientes con los compañeros de la Galería Editorial Rey Chenate, que el escritor, editor y amigo Oscar Edgar, que está aquí presente en la reunión, en la charla, me propuso publicar en la serie de cuadernillos que él dirige, llamada Los Paseos Secretos del Rey. Así que me puse de nuevo manos a la obra con este asunto. En los últimos meses me dediqué a estructurar este texto, el cual ha sido un proceso tanto de transcripción como de reescritura. La fuente original es la grabación de la charla que se compartió en el taller de herramientas para autopublicar, específicamente de los 2 primeros módulos. La naturaleza de lo que aquí se escribe es oral, proviene de la espontaneidad, de la oralidad que es inacabada porque está en interacción constante con los otros y participa de sus saberes y experiencias propias. De la charla directa que muchas veces deriva en los meandros de un follaje semántico más extenso y por ende que no elude la divagación. Una vez que terminé de transcribir, escribí todo el texto, teniendo como premisa la necesidad de depurar, afinar y extender algunos de los conceptos, así como facilitar el desglose del contenido para el lector, previniendo que éste pudiera resultar demasiado denso o farragoso. Y eso es lo que me gustaría proponer a los lectores de este trabajo, que no es un ensayo ni una patraña teórica, sino una divagación como posibilidad creadora y herramienta autodidacta. El divagar de la oralidad que transporta la síntesis comunitaria de los saberes compartidos libremente por años y años en el entorno de la edición autogestiva y artesanal. Es posible que aquí no estemos diciendo mucho o nada nuevo, pero sí nos enunciamos desde nuestra realidad y contexto. La experiencia vital es lo que está condensado en estas páginas, pero esa experiencia se ha nutrido a lo largo de los años
con infinitas charlas y lecturas con amigos, colegas y todo el universo que conspira para que nuestros oficios sigan perdurando. Ojalá este ejercicio de escritura resulte lectura amena y didáctica, y que sea útil como generador de sentido para quien ya se ha asomado o está por asomarse al apasionante mundo de la publicación autogestiva. Bueno, pues allá vamos. En general, pues ahí está la introducción, ¿no? Eh, y dándole como un poco más de contexto, retomando lo que decía hace un minuto, este libro se da por este tema de la red que se va tejiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Como lo menciono en la introducción, pues fue una propuesta de hacer una publicación para esta colección de los paseos secretos del rey, de la editorial que se llama Rey Chanate, que aquí se ve como el loguito, es como un cuervo, un cuervito. Son unos compañeros de Zacatecas y con quien he trabajado de manera más cercana es con Oscar Edgar. Él es el que lleva esta colección. En un viaje que hice a Zacatecas y para un encuentro de editoriales independientes, pues bueno, después del encuentro platicábamos y Oscar me lanzó la propuesta. Y bueno, ciertamente yo soy el editor de aquí del taller y la mayor parte de mi tiempo lo dedico a la edición de las publicaciones y a escribir, pero lo que escribo prioritariamente son temas de corrección de estilo, comentarios a las lecturas que se van leyendo para las publicaciones, etcétera. Y de alguna manera se va quedando marginal, se va haciendo marginal mi propio proceso de escritura, ¿no? Entonces la propuesta de Oscar pues fue como para mí un pretexto de decir, juega, vamos a trabajar en esto. Él me decía, pues Oscar también es un apasionado de los libros, también es un coleccionista de fanzines, de publicaciones independientes, etcétera. Y compartimos el gusto por el tema de los libros que hablan de libros, ¿no? Yo ya traía así en ahí la cosquilla de escribir, ¿no? Sobre este tema. Es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona. Y también a la par, pues una búsqueda que yo he ido realizando y que también se me hace, ¿cómo decirlo? Eh, Pues es interesante ver cómo en las ferias hay una diversidad, hay una bibliodiversidad, ¿no? Y siempre que vas a las ferias independientes, pues vas buscando los libros que te gustan o los autores que te gustan, etcétera. Y yo siempre, en los últimos años, a las ferias que he ido, he buscado libros o libros sobre el oficio de publicar, sobre el oficio de editar, y no he encontrado, ¿no? O sea, es un tema que difícilmente es trabajado desde la misma trinchera de los editores o de los autopublicadores. No es que no existan, sí existen, pero se trabaja poco. Pues yo tengo ahí algunas hipótesis del por qué, pero en general se trabaja poco, ¿no? Entonces también pues más me movía ese interés de trabajar ese tema por la necesidad de que haya un diálogo, ¿no? Con nuestra misma comunidad de editores, los compañeros editores y la gente interesada en aprender estos oficios, porque también me toca, todo el tiempo pasa eso, que voy a las ferias de libro, en las escuelas, en las facultades, etcétera, y hay chavos, hay chavas que quieren saber más o les interesa hacer fanzines, les interesa saber cómo empezar en su proceso de autopublicación o de publicación de cosas, ¿no? Y buscan materiales así, y al no haber ese tipo de materiales, pues uno platica con ellos, ¿no? Y ya les compartes un poco de experiencia. Entonces son como varias cosas que se han ido ahí condensando, y cuando viene la propuesta de Oscar, pues para mí hizo mucho sentido en decir, bueno,
vamos a aterrizarlo en un proyecto, en un libro, en donde yo pueda, pues, sacar también ahí algunas, pues, meditaciones, divagaciones, como yo lo puse en el título, algunas divagaciones, algunas, eh, pues, cuestiones que de repente son como mismas dudas, ¿no? Y existenciales, que las trabajo ya de manera escrita, devolviéndolas hacia el oficio, etcétera. Y a grandes rasgos de ahí viene, ¿no? De ahí viene el origen de este libro y la necesidad de proponerlo como una herramienta. Como digo, ahí no es una patraña teórica, no es como alguien como un libro sesudo para alguien que ande buscando así como la revelación metafísica, no se trata de eso. Yo más bien lo pongo como una herramienta autodidacta, ¿no? Que mucho de lo que se pone aquí, eh, pues es como una transferencia de saberes, ¿no? O sea, no es como que yo tenga esos saberes por ósmosis, sino que han sido revelados y transmitidos, pues porque existe una comunidad afín y también con la conciencia de transmitir esos conocimientos, ¿no? Entonces, más o menos esa es la intención de este libro. Pues en el caso del TEA, del Taller Editorial Autogestivo, yo creo que pasamos por varias fases en el trabajo editorial, pero llega un momento en el que el editor también se tiene que involucrar en el tema de la producción, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? Como de manera, no sé si decirlo tradicional, ¿no? Sí, de manera tradicional. Y estamos hablando también de otra época editorial. Estamos hablando de los 60, tal vez de los 80. Arquetípicamente, el editor. Y también estamos hablando de otra lógica editorial. Aquí voy a hacer una distinción, ¿no? Voy a hacer una distinción entre la lógica editorial industrial y la lógica editorial artesanal, que es un tema de disyuntiva que trabajo en este libro. Pero digamos que arquetípicamente en esta época de principios del siglo XX hasta los 60, 70, arquetípicamente el editor era un individuo que este, se volvía mítico, se mitologizaba de alguna forma porque acumulaba una cantidad impresionante de saberes, de libros, una gran biblioteca, de lecturas y de contactos entre gentes de saber, escritores e imprentas. Acumulaba un capital simbólico, un capital también monetario y a la hora de publicar el libro, de alguna forma el editor lo que hacía era, o hace todavía en esa lógica industrial, pues era mandar el libro a la gran imprenta y poder costear todo lo que se deriva de esa producción masiva, ¿no? Y ahora voy a hablar de la otra parte, de la otra posibilidad editorial, que es en donde yo me clavo y yo propongo en este libro, es el tema de la editorial, pero con perspectiva también artesanal, ¿no? Estamos hablando de una época, la que acabo de mencionar, en donde también el acceso a la imprenta era muy limitado y quienes podían acceder a la imprenta, pues primero eran quienes tenían el contacto, pero también quienes podían hacer asequible un tiraje de 1,000 ejemplares, por decir algo, porque realmente es una época en la que no se imprimían esa cantidad de libros, sino muchísimo más, en offset, ¿no? Que era un tipo de impresión lo más asequible, pero que su misma naturaleza de imprenta lo hacía necesario a gran volumen, ¿no? Y ahora vámonos a la otra perspectiva que hablo de la editorial
con perspectiva artesanal, vamos a visualizar que estamos hablando de un personaje, hablamos del editor, un personaje que también es una persona que acumula saberes, que acumula muchas lecturas, que también tiene eh, su biblioteca. En mi caso, pues yo tengo mi fanzinoteca, tengo también mi colección de libros, o mi biblioteca, en constante depuración, porque son cosas que, para empezar, no tengo un espacio tan grande como para tenerlos y tengo que ir como que sacando poco a poco, ¿no? Hasta ahí, pues, la función es la misma y recibes un manuscrito. En nuestro caso, pues no hemos publicado, no publicamos como gente famosa, ¿no? Porque nunca ha sido nuestra aspiración, pero tampoco es nuestro circuito de trabajo. Siempre hemos trabajado con escritores, poetas marginales o emergentes, por decirlo de alguna manera. A veces se le dice emergente a alguien que ya lleva trabajando 20 años y se le sigue considerando emergente, ¿no? Este, Más que nada hemos concentrado nuestro esfuerzo en publicar escritores proletarios, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Es otra parte de la charla o de la discusión en este libro. Eh, entonces el editor recibe el manuscrito, es parte del oficio, leerlo, corregirlo, hacer propuestas, hacer un presupuesto para la publicación, cómo se puede publicar. Pero aquí viene un tema que entra en la disyuntiva, ¿no? A diferencia de ese editor que puede mandar a la imprenta y pagar todo, pues en nuestro caso, al ser pequeños editores, pequeñas editoriales, en el caso del TEA, llevándolo al tema del libro, también ubicándonos en un territorio rural, ¿no? En una pequeña ciudad, a las afueras de una pequeña ciudad, en una colonia en el campo, todo se vuelve menos asequible, las opciones a la imprenta se vuelven cada vez mucho más limitadas, pero eso no debería de volverse una limitante, ¿no? Es de lo que hablo en estas divagaciones. Entonces, ¿qué opciones tienes? Ahí es cuando el editor entra en la faceta del productor. Pero productor, ¿cómo? Aprendiendo o adquiriendo los oficios también del impresor, ¿no? Y ya tienes la parte de lo editorial, los saberes de la edición. Pero ahora está esta otra parte de la imprenta, adquiriendo el oficio de imprimir de alguna modalidad posible, ¿no? En mi caso, pues, trabajo con máquinas digitales, blanco y negro a colores. He ido aprendiendo también a imprimir, con Tórculo, con otros formatos de libro, de imagen, etcétera. ¿Para qué? Pues para resolver esta desconexión que a veces hay entre el acceso a la imprenta accesible y la necesidad sí de publicar, ¿no? Entonces ahí es donde marco esta línea, ¿no? De la que estamos hablando entre ser editor y ser productor. En este caso, el editor llega a un punto en el que entra a los oficios del impresor y eso detona también una lógica de producción del libro, ¿no? Esa lógica de producción está dada en nuestro entorno, en nuestro caso, pues por la rentabilidad de los materiales que podamos utilizar, ¿no? Los formatos con los que podemos imprimir en nuestras máquinas de impresión, eh, hacerlo asequible de manera económica, pero también de manera de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablo de esta lógica de editorial industrial, formato artesanal, pues el editor que le entra al formato artesanal, pues también tiene que saber que se va a ensuciar las manos, ¿no? Y lo digo en el mejor sentido, en el sentido más bonito de la palabra, porque se va a ensuciar de pegamento, se va a ensuciar de tintas,
se va a pinchar, se va a cortar probablemente, pero así va a construir su catálogo de publicaciones, ¿no? Más o menos. Si hago hincapié en esta publicación en particular, de que no es una patraña teórica, es por la necesidad de que el contenido y el lenguaje que se utilizó para el libro esté desglosado de la manera más sencilla, ¿no? Para transmitir el mensaje y que el mensaje sea recibido y cumpla su misión, sea eficiente, más allá de que ensombrezca o oscurezca la intención del libro, ¿no? Entonces, pues de hecho fue una parte del proceso del trabajo del libro que, que requirió más proceso, ¿no? Como ya que se tuvo la transcripción, como decía ahí, su naturaleza es oral, viene de una charla de un taller, después se transcribió y ya cuando se transcribió, esa transcripción la volví a revisar, pero entonces empecé a hacer un tejido de escritura más amable, ¿no? Porque la oralidad de repente puede ser un poco brusca, puede ser un poco cortada, puede ser un poco demasiado espontánea. Y lo que yo quería era así, que se mantuviera la espontaneidad de lo que se estaba platicando, diciendo, pero también poder explicar con un poco más de profundidad o de densidad algunos conceptos que me parecían necesarios, ¿no? Eh, Traté de utilizar el lenguaje más coloquial posible en el texto. No es porque haya una enemistad con el trabajo teórico, a mí me gusta mucho, ¿no? Y bueno, pero también personalmente, este, cuando me dedico como a escribir cosas más teóricas, pues utilizaría otro espacio u otro tipo de texto, ¿no? Y la intención de este texto es más bien animarte a entrarle a estos oficios o a despejar dudas o a generar dudas o a generar diálogo, ¿no? Entonces de eso va, e incluso hasta el final, en la parte final del texto, hay una parte de referencias, ¿no? Donde pongo sí una lista de posibles lecturas para ampliar el vocabulario y para ampliar también las herramientas discursivas que estamos teniendo con este material, ¿no? Entonces sí, o sea, digo eso, pero al final sí termina siendo un poco, eh, pues no teórico, pero sí una herramienta de lectura para el tema, ¿no? Son, voy a leer los nombres de los capítulos. Ya leí el origen de la publicación. De ahí comienza con un primer capítulo que es publicar, es expandir la imaginación. Después, el siguiente capítulo es la potencia del libro de bolsillo. El siguiente capítulo es no hay errores, solo aprendizaje. El siguiente capítulo, editar con perspectiva artesanal. El siguiente, no venimos de la nada. El siguiente capítulo, alternativas de encuadernación directa para autopublicaciones. El siguiente, el oficio de la mano. El siguiente es algunas herramientas digitales. El siguiente, editar y publicar desde nuestro contexto y territorio. Y ya finalmente, algunas referencias, ¿no? ¿En dónde empieza y hacia dónde va? Pues yo lo pondría de una manera muy sintética o esquemática. En el primer capítulo, bueno, retomando, como decía, viene de una charla, de una compartencia, de un taller de herramientas para autopublicar. En ese taller
lo que quise compartir o proponer, pues fue como algunos puntos así muy básicos como para tener, por decirlo de una manera, de, tener una ruta de acceso para construir nuestro primer proyecto de autopublicación. Es decir, en ese momento trabajábamos como el tema de construir nuestra historia, ya sea desde la manera escrita o gráfica, trabajar los soportes de impresión, trabajar el tema de los papeles, o sea, conocer los papeles, la alternativa de imprenta, qué modalidades de imprenta podíamos trabajar, ¿no? Modos de reproducción, de creación y de reproducción casi instantánea de portadas, contraportadas. O sea, son como puntos así secuenciales de cómo darle cuerpo materialmente a un proyectito así muy, muy sencillo y cómo tener el contenido de ese proyectito, ¿no? Entonces, digamos que ese es el desglose que se va proponiendo en el libro y conforme se va avanzando, voy entrando en algunos temas para darles más, pues más robustez, para complejizarlos un poco más, ¿no? Pero digamos que se va hablando de eso, de todo lo que acabo de mencionar, y voy retomando otras cuestiones, como el tema de publicar o editar en el contexto en el que estás, en el territorio en el que estás, en la época en la que estás, el el retomarlo, saber, o sea, el hecho de que cuando estás haciendo una publicación, aunque parezca que estás teniendo la idea más genial, esa idea viene de un tejido que está haciéndola llegar hacia ti, ¿no? De un tejido de saberes comunitarios que te la está posibilitando, ¿no? Entonces, ese capitulito que se llama No venimos de la nada, pues habla de eso, ¿no? De qué significa tener una fanzinoteca, por ejemplo, qué significa tener una biblioteca en casa y qué es lo que está depositado ahí. Y para uno como editor, como autopublicador, qué referencias tienes de eso y cuál es su función vital, ¿no? En el oficio. Entonces, son cosas que de repente uno pierde del panorama, pero existen, ahí están, y esa es su importancia, ¿no? Como también del contexto. Entonces, voy hablando de ese tipo de cosas que de repente pueden ser hasta como más filosóficas, o más existenciales también, conforme voy hablando del tema de hacer una publicación, ¿no? En la introducción escribí, ¿no? Fue hasta febrero de este año 2024, ¿no? O sea, y eso nos remite a la temporalidad desde cuando estuvimos trabajando este texto. Este trabajo fue desde principios del año pasado, desde principios del 2024 fue la propuesta de sacar el librito. Y durante todo el año, o sea, yo le prometí a Oscar tener el trabajo, pero se atravesó la vida, se atravesaron pues cuestiones ahí que uno de repente no puede contener y pues yo fui trabajando así cuentagotas. El material el texto estuvo listo a finales de este año, no, a finales del año pasado, perdón, a finales del 2024. Las últimas revisiones y correcciones que le hicimos fue, pues sí, entre noviembre y diciembre, creo. Y el libro ya impreso, ya que empezaban a salir las primeras copias, pues fue a principios de este año, o sea, en el transcurso del 2025, o sea, realmente es muy reciente. Y el tiraje, pues fue muy breve, o sea, empezamos con 50 copias de ¿no? Son 50 copias. Y al ser muy breve el tiempo que hemos tenido, estamos en marzo, estamos hablando de que las primeras copias son de principios de este año. Ha sido un tiempo breve, pero pues creo que ha ido bien, ¿no? Ha ido bien. Se han movido allá varias copias y
no ha habido todavía suficiente tiempo como de darle más presentaciones. De hecho, esta sería la primera presentación formal que estamos teniendo, lo cual a mí me da mucho gusto, ¿no? O sea, estamos teniendo aquí la primera presentación para el mundo. Pero bueno, en lo personal no me atribula eso, no me causa como mucho problema, porque sabemos que también el tiempo de este libro y de las publicaciones de este formato, pues haciendo honor a su nombre, El ritmo de la lentitud, pues su lógica es un poquito despacio, pero ni tanto, ¿no? Porque 50 libros se acaban bien rápido, eso también ya lo sabemos. Este, Me decía de la recepción, cómo ha sido recibido. Cuando lo trabajábamos, platicábamos Oscar y yo, y bueno, desde que yo la estaba trabajando también, el texto sí está escrito como una publicación de nicho, ¿no? Aunque lo puede leer cualquiera y también tiene que ver con eso el trabajo del lenguaje que se hizo para la publicación. Estoy consciente de que es un libro para un lector especial, ¿no? Con gusto en este tipo de temas de libros, sobre libros, oficios, oficios del libro, oficios de la gráfica. Entonces, el campo de lectores es como más acotado, ¿no? Y yo también he estado intencionando que el libro se quede en colegas, en escritores, en escritoras, en editoras. He estado intencionando que el libro se empiece a mover en ese nicho, ¿no? Porque me interesa pues, que se generen también más publicaciones de este perfil, ¿no? O sea, que nosotros como editores independientes, autogestivos, con perspectiva artesanal, estemos meditando nuestro oficio y lo estamos reflexionando y compartiendo desde nuestras diferentes aristas y contextos, ¿no? Y en concreto, pues, a mi perspectiva, le está yendo bien. A mí, por ejemplo, voy a responder como en dos partes esta pregunta. Una es como las cosas que a mí me gustan y que voy coleccionando en mi colección de fanzines, ¿no? O sea, que las veo, las tengo y ahí están. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el tipo de fanzine que está intervenido a mano, que está escrito con cosas a mano, así tal cual, ¿no? Que más que recortes, con collage, a mí me gusta mucho cuando lo intervienen, lo escriben, que está un poco brutal, no sé, ¿no? Eso me gusta. Obviamente también me gustan mucho los fanzines de gráfica, de grabado, así, de grabado y de tipografía como de tipos móviles, cosas así, ¿no? Que hablan un poco del oficio, o más bien hablan mucho del oficio de la impresión, ¿no? O sea, creo que este libro del ritmo de la lentitud, una parte importante del libro habla de esto, de conocer, de aprender un poco, de pensar los oficios que están interviniendo en los fanzines o en los libros que hacemos. Y cuando yo veo un fanzine así, en donde se ve, pues, que la persona que lo hizo se manchó las manos o se rompió la cabeza para ensamblarlo, esas me llaman mucho la atención. Ahí ya llevo como dos, ¿no? O sea, los que se escriben a mano, los que son gráficos, así de grabado, tipos móviles, los que son formatos, bueno, el fanzine tiene esa dimensión de la papiroflexia, ¿no? Pero de repente se caen en los lugares comunes, y son los formatos más, pues conocidos, también un poco más sencillos de hacer, son muy prácticos, o sea, también eso es lo chido de esos formatos, pero de repente la banda sale de esos formatos y empiezan a ver cosas raras, ¿no? Que no son tan conocidas y que son así, pues juegos ópticos de repente, ¿no? Esos me gustan mucho
por su lógica, su propuesta de lectura, o sea, su lógica de lectura es disruptiva, ¿no? O sea, lo que te están diciendo ahí es, vamos a leer esto, pero lo vamos a leer de una forma bastante poco convencional. Y entonces a mí me gusta mucho. Y el último como rasgo o este ejemplo, pues son los fanzines que dicen cosas, ¿no? O sea, que a mí en lo personal me gusta que los fanzines digan cosas, que tengan poesía, que tengan anécdotas, que no solamente sea la forma, sino que el fondo también, el contenido, sea una explosión de un mensaje, sea una palabra, pero que sea algo contundente. Porque de repente también tiende a suceder, pasa mucho que se están haciendo fanzines, ¿cómo decirlo? Pues que se banaliza mucho, ¿no? Se banaliza mucho el tema del fanzine, de hacer fanzines porque es la libertad por la libertad, la creadora, pero pues terminas banalizando lo que se está haciendo en el gremio, en el oficio, y pues se termina haciendo cualquier cosa y eso termina vendiéndose bien caro de repente, ¿no? O sea, cuando me encuentro eso es cuando yo vuelvo a los orígenes y es como, para mí los orígenes es eso, ¿no? Los fanzines que se hacían a mano, que tenían crítica literaria, que tenían poesía, poemas, y se siguen haciendo y pues, yo esos me transmiten mucho, ¿no? Eso es como en el tema de la colección, del coleccionismo, ¿no? Bueno, y mencionaría también como hay un acotamiento, pues que tiene que ver también con el gesto de del compartir, del truequear, del regalar, ¿no? O sea, una parte importante de los fanzines es cuando alguien te regala, ¿no? Te regala el fanzine o te lo cambia por el tuyo porque el tuyo le interesó o porque tú lo truequeaste porque a ti te interesó ese, ¿no? Es una dinámica, una lógica muy bonita que se da y que también, pues, forma parte, ¿no? De esa colección. Y ahora sobre el editar, o sea, como el, el yo editor, por decirlo de una forma, eh, ahí sí es como curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ya estoy más volcado a editar como pequeños libros, libros de bolsillo. De hecho, hay uno de los capítulos, habla sobre la potencia del libro de bolsillo, ¿no? En los últimos tiempos he editado poco fanzines, sí he hecho fanzines, pero me he volcado más a la edición de libros, ¿no? Formatos de un cuartito de carta, el de bolsillo o de media carta, encuadernación de lomo grueso, o sea, formato de libro. Y el tipo de trabajo que me gusta explorar es prioritariamente poesía y el tipo de poesía que es de banda pues, arriesgada, ¿no? Que habla como de vivencias personales extremas, poesía proletaria o escritores proletarios, que es de lo que mencionaba hace rato, que una parte de las publicaciones que he trabajado son de ese origen, ¿no? O sea, publicaciones que llegan de manera fortuita y de gente que no conocía, que me las conocí en la calle, me decían que eran escritores, conocí su obra y de repente su obra era así como muy interesante, muy chida, y empecé a conocer su historia y pues resulta que son personas que nunca tuvieron el chance de publicar en su vida, pues porque la vida fue compleja y pues entonces se da, ¿no? Se da el chance de poder hacer un libro de poesía así, ¿no? Son escritores completamente marginales, pero a mí me gusta eso, que la poesía sea que sea crítica social, que sea contestataria, que si va a hablar de amor, pues que no sean solamente los poemas de amor rosa, románticos, ¿no? Este,
Y la otra parte, pues también la reflexión social, ¿no? Textos sobre reflexión social, sobre reflexión colectiva, sobre pensar, meditar cómo estamos habitando estos tiempos convulsos que nos tocan y qué es lo que podemos hacer nosotros a la hora de gestionar contenidos de lectura, ¿no? Ahora está muy de moda este concepto que para las redes sociales se dice que la gente que trabaja en las redes sociales son generadores de contenido, productores de contenido, y muchos aspiran a ser generadores y productores de contenido. Entonces yo pienso también como nosotros como editores somos generadores y productores de contenido. La única diferencia es que el contenido que se genera está en el papel, está en las publicaciones y desde nuestra perspectiva, desde una trinchera de reflexión crítica, ¿no? Lo difícil que es como establecer como criterios y categorizaciones, ¿no? En el oficio de la creación. Y pues más bien llevándolo hacia ese asunto de la exposición, o sea, ocupar un espacio como, como una biblioteca. Creo que ahí el tema es la importancia de la diversidad, ¿no? También es uno de los temas que toco en el libro, en el apartado cuando hablo del no venimos de la nada. Y a lo que me refiero ahí es justo al oficio que ha perdurado a través de los oficiantes, de quienes ejecutan el saber de diferentes modalidades, en épocas, contextos, etcétera. Y eso hace que llegue a nuestras manos un fanzine que se hizo quién sabe en dónde, quién sabe cuándo, pero llegó ahí. Y ves ese fanzine completamente diferente y diverso al otro, ¿no? Ya cuando tienes tu bonche de fanzines, tu colección, pues es así, es algo, un crisol, es maravilloso, ¿no? Porque de lo que te estás hablando es de la inventiva, de la creatividad tan extrema que a veces es, que te lleva de un lado a otro, de una posibilidad a otra, y todo el tiempo estás hablando de lo mismo, papel y tinta, ¿no? Eh, y eso creo que pensándolo en una exposición es algo muy valioso. Justamente es como algo que reivindica, ¿no? El tema del fanzine, como la creatividad llevada así a su extremo, siempre y cuando se mantiene en esta posibilidad de que sea reproducido, que sea fotocopiado, que sea doblado, que tenga despliegue, ¿no? O sea, que son como temas más concretos del fanzine actual, ¿no? Pero ya cuando lo ves en conjunto, es como algo para mí siempre es increíble, ¿no? Y en este capítulo de No venimos de la nada, pues hablo de eso, de la importancia de tener esa diversidad, de entrar en contacto con esa diversidad porque es una muestra de cómo resolver, de cómo leer los fanzines, pero también de cómo resolver de repente dudas, cómo generar o detonar nuevas ideas, de conocer la experiencia previa, ¿no? Y bueno, eso. Creo que una de nuestras funciones, de nuestros esmeros, tiene que ver también con la labor de humanizar, ¿no? Las publicaciones, el proceso de las publicaciones. Humanizar me refiero a pues ser sinceros cuando las cosas se están haciendo, no ser rígidos, no ser leoninos, no ser gandallas, ¿no? Que las cosas que se hacen cumplan con su cometido y, y sacar la transparencia, ¿no? Ser transparentes con los contenidos en el trabajo, ¿no? Tal cual. Creo que cuando uno está, bueno, yo así lo siento, ¿no? Que estar
tratando de, creo yo que para mí un tema importante dentro de esta charla y desde mi perspectiva personal es que pues, los fanzines, ese tema de la libertad del fanzine, de la libertad de creación a la hora de hacer una publicación, es un tema muy político, ¿no? Es un tema histórico de la defensa de la defensa de la libertad. Y creo que se tiene que sostener, se tiene que reflexionar, se tiene que defender, ¿no? Y uno de los temas del fanzine siempre ha sido como la producción a bajo costo y casi regalado, ¿no? Como herramienta de difusión de ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este, Hola. aquí andado escuchando la presentación, pues bien interesante. Desde que te propuse, pues, que sacáramos este material, pues muy entusiasmado porque saliera y, y me parece un material bien importante, primero por la sinceridad con la con la que te expresas y que también es necesario, ¿no? Es un material necesario también para quien empieza a hacer fanzines y que empieza a editar desde acá, ¿no? Desde estas trincheras que son pues la autonomía, la, la autogestión. Entonces me parece pues muy importante, ¿no? Que se mantenga a flote el oficio de editar materiales físicos, pensando en que en algún momento toda esta vorágine de la cibercultura pues puede también colapsar y colapsará, ¿no? En algún momento. Y bueno, que es muy importante seguir pues manteniendo los oficios y que nos dan esta parte de humanidad, como comentabas hace rato, ¿no? Es algo muy interesante y que no debemos de dejar pues de lado, que todas estas prácticas pues nos dan y mantienen pues nuestra humanidad, ¿no? Ahora lo vemos, por ejemplo, en este trending topic de hacer imágenes con el estudio Ghibli, ¿no? Como, por ejemplo, eso inunda las redes, asimismo las noticias, ¿no? Desagradables que hemos visto en los últimos días aquí en el país y que son cosas que cobran un auge bien cabrón durante un tiempo, pero es un tiempo bien breve, ¿no? Y que pasan en una semana y luego ya desaparecen y esa rapidez, esa locura, ese desenfreno en el que estamos metidos, eh, pues sí, ¿no? Cómo nos tiene realmente enfermos. Entonces, me parece un material muy importante, muy interesante el que has escrito y el que también he tenido pues la oportunidad de, de editar, ¿no? Entonces, bueno, pues un saludo para ti y un saludo también para el maestro. Y como le comento, pues también estoy a la orden para los intercambios. A mí me interesa mucho también las fanzinotecas la promoción. También le hago la invitación acá para el estado de Zacatecas, acá la editorial y Galería Rey Chanate, pues es su casa y por acá los esperamos a todos pues para seguir trabajando en estas cuestiones, ¿no? Eh, y bueno, hace rato que los escuchaba hablar sobre el cómic, no sé si lo conozcan, pero aprovecho para recomendarles el fanzine Parasitosis, que es un fanzine de cómics precisamente que se hace en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, lo hace Evaristo Lugo, que trae ahí una propuesta muy interesante de cómics
pues de varias personas, ¿no? O sea, no es solo él, sino que son varios creadores de cómic, tanto de México como de otras partes del mundo, de España, de Chile, de Argentina, pero bueno, él hace ahí este fanzine Parasitosis y así está en Instagram y yo se lo recomiendo mucho que lo chequen. Entonces, pues nada más eh, pues mandarle un abrazo y saludarlos y pues ya es todo. No, pues este es como muy emocionante tener a puro artista, me doy cuenta, y de diferentes, pues no sé, lucros se podría decir. Cada quien tiene, o sea, todos son escritores, pero cada quien tiene su rol, ¿no? Por lo que entendieron, hace cómics. Dice, Es profe y dice cómics. dice, y ya me critican porque no, precisamente eso me critican. ¿Tú qué dices si tú no haces cómics? Ah, perdón, claro. No, no, o sea, yo pregunto porque pues esta es la primera vez que yo lo veo, entonces no tenía ni idea. Pero bueno, o sea, qué interesante todo lo que se está platicando. Y bueno, en relación con lo de David, pues sí me interesa como su material porque anteriormente yo le había comentado que me interesaría escribir Sí, pues cierto. algunos libros, ¿no? Y no nada más yo, de hecho invité a una amiga, pero nunca se conectó, no sé si ya llegó a su casa, pero ella también está interesada en eso y bueno, ahorita como que anda más como sensible y se ha puesto a escribir últimamente. Entonces, sí le llegué a comentar de, oye, mira, conozco a David, así, así, es primo de Jarita, bla, 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 y pues es muy bueno y tiene una editorial, así, así, y pues bueno, o sea, si estás en ese rollo, pues estaría padre que fuéramos con David, ¿no? Y ahí traemos como ahí un proyecto, ¿no? Pero bueno, ya después hablaremos de eso. Pero bueno, o sea, en relación a eso, por eso me conecté, me interesó, pues para saber un poco más, ¿no? De qué trata, o sea, soy nueva en esto y me interesa, ¿no? Y pues gracias por la oportunidad. Órale, Qué pues chido, Angie, qué chido que te uniste y que estuviste escuchándonos y compartiendo este rato. Y pues justo lo que acaba de decirnos Angie, para mí cumple así el objetivo, ¿no? De este libro. Este libro es justamente eso, que llegue a las personas que están teniendo hay ese bichito que quiere llevarte a escribir, a hacer tu primera publicación, a hacer tu primer fanzine. O sea, que ya estás sintiendo ese llamado, que quieres acercarte, entrarle, pero tienes un montón de dudas, pero ya te llama, ¿no? Justamente esa es la intención de este libro. Y saber así que Angie anda con esas dudas, que su amiga también, pues es ahí, ¿no? Es ahí en donde este libro debe de estar. Es para eso, ¿no? Para eso fue escrito, para despejar dudas y para pues, plantear otras también, ¿no? Pues la manera en la que lo estamos manejando es de entrega directa, ¿no? Digamos, tenemos la página del taller editorial, que tenemos página en Instagram, que si uno lo busca como TEA, Stultifera Navis, lo encuentras, o taller de edición autogestivo, Stultifera Navis, y ahí tenemos la publicación, como la imagen y ahí, ¿no? Es como contacto directo. Y la otra es, pues a través de las redes sociales. O sea, a mí, por ejemplo, me escriben y ya yo contesto y los mandamos. Y hacemos gestión así directa, ¿no? De envíos a toda la República. Llega el paquete a tu domicilio, más cobro de envío, pero pues es bastante directo, ¿no? Y es como la forma más concreta en la que lo manejamos. Ah, y pues obviamente en las ferias, ¿no? Ahora que estuvimos en Morelos, pues ahí en la Feria del Libro Morelos,
Ahorita estoy, bueno, con esto, dándole toda la difusión y la venta posible a este libro. Estoy concentrado en eso y también volcado al 100% con el trabajo en el taller editorial, ¿no? Sacando las publicaciones que están programadas para este año. Vamos a sacar una publicación en enero. Ahorita estamos a punto de empezar con la producción de un libro de poesía de un compañero de aquí de la región que se llama David Cerqueda, David Alberto Cerqueda, que es un poeta de nuestra región, bastante activo, y también prontamente con una novela de Oscar Edgar. Entonces estoy al 100% ahorita en los procesos editoriales de los libros que se vienen, ¿no? Más bien la invitación es esa, profe. Creo que a mí me motivaba mucho poder hacer esta charla en su canal, porque ese es el tipo de espacios en donde me gustaría generar estas reflexiones, ¿no? Usted tiene este canal a donde he invitado a muchos fancineros, gente del cómic, publicadores, creo que algunos editores también. Es todo un gremio que está en esta actividad, en este oficio, y o sea, tiene aquí pues el nicho, digamos, ¿no? Y esta publicación va hacia este espacio, este tipo de espacios. Entonces me motivaba mucho poder charlar de eso aquí, que aquí está llegando como esta comunidad. No es el único lugar en el que lo vamos a presentar, pero me interesaba mucho poder platicar con usted, ¿no? Sobre estos temas. Y sí, creo que hicimos un recorrido pues general. Quizá, obviamente, está la invitación para que a quien le interese pues entre a lo profundo de la lectura y pues, revisen ya con más detalle lo que está ahí como propuesta. Y pues nada, profe, pues agradecerle que a los años, pues después de 3 años, siguen pasando los años y usted mantiene este canal, este taller de análisis activo, ya con más de 300 charlas, pues es bastante, la verdad, y que lo mantiene activo y que lo mantiene abierto y pues dando el espacio para estas charlas y estas reflexiones, y creo que valen mucho la pena, profe. Y pues nada, agradecerle.